¿Cuántos saben que Dios brinda prosperidad, protección y herencia a sus hijos? Dios es prosperidad, es protección y hace que sus hijos sean herederos. Quiero que busque conmigo, por favor, la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 127. Este salmo es corto, tiene 5 versículos. Salmo 127, versículos 1 al 5. Quizás para algunos sea conocido. Y cuando lo haya encontrado, por favor, me dice a mí. Entonces dice la palabra así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esta palabra, este salmo, esta porción de la Biblia, de la palabra de Dios, nos dice que no hay prosperidad ni la debida protección de esa prosperidad en la vida de una persona si Dios no está en el centro de su vida. Si Dios no está en el centro de la vida de alguien, la prosperidad de ese alguien, la protección de la prosperidad de ese alguien, es muy difícil que se dé, que se establezca y que permanezca. Dios está diciendo en esta palabra que si Él no es quien edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La palabra hebrea que ha sido traducida como casa es verdaderamente casa, pero también es cualquier tipo de edificación, pero también es y sobre todo es familia. De manera que Dios está diciendo que si Él no es quien edifica tu familia, la familia, en vano resultan todos los esfuerzos que nosotros hagamos. Dios tiene que ser el fundamento de la familia. Si Dios no es el fundamento de la familia, si el fundamento de su palabra no está en medio de nuestras familias, en medio de nuestros hogares, vano es cualquier cosa que nosotros hagamos. Edificar la casa es también construir una familia bendecida, preparada. Dios dio una promesa hace muchísimo tiempo. Le dijo a Abraham: en tu simiente, pensando Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, que habría de manifestarse muchos siglos después, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. De manera que el propósito de Dios, el propósito permanente de Dios, es que todas las familias sean bendecidas. Dios no quiere ver familias maldecidas. Dios no quiere ver familias por fuera de su bendición, por fuera de su prosperidad. Dios quiere ver, Dios ha diseñado, Dios ha instituido la familia para que las familias sean bendecidas. Nosotros somos padres de familia, somos cabezas de familia, somos miembros de familia, somos hijos. Y el propósito de Dios para con cada una de las familias, para con cada uno de nosotros, es que seamos bendecidos, prosperados. Pero Dios nos dice que por fuera de Él es imposible que una familia pueda llegar a ser verdaderamente bendecida. Y cuando es verdaderamente bendecida, entonces quiere decir de que en todos los aspectos, en todas las áreas de esa familia, tiene que haber bendición. Es el diseño de Dios.
Dios ha diseñado la familia para derramar sobre ella bendiciones. Amén. Entonces Dios quiere mi bendición. Dios quiere tu bendición. Diga conmigo, Dios quiere que yo sea bendecido. Pero no a mi manera, sino a la manera de Él. Entonces Él ha establecido unos fundamentos para que nuestras familias sean bendecidas. Pero dice que no solamente la familia, la casa, es edificada por Él, sino que dice que la ciudad, si Él no es quien guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y cuando la palabra ciudad es traducida del hebreo, la palabra correspondiente en el hebreo significa no solamente ciudad, significa no solamente pueblo, sino que significa también la población de esa ciudad. De manera que Dios está hablando no solamente de un bien inmueble como una casa, y no está hablando de un conjunto de casas que conforman una ciudad, sino que está hablando fundamentalmente de hombres, de mujeres, de familias, de personas. Y las ciudades, las poblaciones tienen que estar nucleadas alrededor de la familia. Si las familias están bien formadas, si las familias están bien estructuradas, si las familias tienen un buen fundamento, entonces tendremos no solamente familias bien fundamentadas y bendecidas, sino que también tendremos ciudades bien fortalecidas y bien estructuradas y bendecidas y protegidas por Dios. Porque Él dice en su palabra, si no es Jehová quien cuida la ciudad, en vano vigila la guardia. Dios es nuestra protección, Dios es nuestro cuidado, Dios es el cuidado de nuestros hijos. Usted no puede tener protección total sobre sus hijos. Usted no sabe qué ha de acontecerle, qué accidente puedan tener sus hijos cuando salen de su protección, cuando salen del área de su vista. Pero usted tiene un Dios en quien confía, que sabe que cuando aún usted no esté guardando y cuidando a sus hijos y los esté viendo, Dios los cuida. Y el cuidado de Dios es muy superior al cuidado nuestro. Amén. Entonces nuestra confianza es en Él. Un aplauso fuerte. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Dios tiene que ser el centro para que ningún esfuerzo sea vano. Dios llama a los hombres que construyen sus vidas fundamentados en su palabra, los llama casas sobre la roca. Si nuestra vida está fundamentada, si el cimiento sobre el cual nuestra vida se apoya, se sustenta, si ese cimiento es la palabra de Dios, entonces Dios dice de nosotros que somos casas cimentadas sobre la roca. La roca, el fundamento, el cimiento de nuestra vida es la palabra de Dios, y la palabra de Dios se llama Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra vida. Usted conoce un pasaje, vamos a leerlo en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Me dice a mí cuando lo tenga. Mateo capítulo 7, versículo 21. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra así. Hablando el Señor Jesús, dice, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y el versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles son las palabras? Las palabras que había hablado en el versículo 21, cuando dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué le pasó a la casa? No cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato. Insensato quiere decir imprudente, un hombre poco sabio, un hombre estúpido. La palabra estúpido es fuerte, pero también es eso. Hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió, lo mismo que le pasó a la casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le pasó? Cayó, y fue grande su ruina. Dice, ¿y por qué cayó? Porque el cimiento de esa casa, el fundamento de esa casa, no era Dios, no era Jesús, no era su palabra. El Evangelio según San Juan dice que Jesús es el verbo de Dios, que Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. En los tiempos pasados Jesús habló a través de los profetas, Dios habló a través de los profetas, pero ahora Dios habla a través de su Hijo Jesucristo, de manera que cuando su Hijo Jesucristo está hablando, es Dios quien está hablando, y Él es la palabra de Dios, y esa palabra tiene que ser el fundamento de nuestras vidas. Cuando esa palabra es el fundamento de nuestras vidas, puede venir. Dios no va a impedir. Dios no está diciendo que no van a venir tempestades, que no van a venir ríos, que no van a venir inundaciones, que no van a venir problemas, que no van a venir aflicciones, que no van a venir tribulaciones. No, Él no está diciendo que eso no va a venir. Es más, Dios ha previsto que algunas de esas cosas vengan. Pero Él lo que está diciendo es, cuando todas estas adversidades vengan contra ti, tu vida estará sostenida, protegida, guardada. Yo te cuidaré, porque has puesto como fundamento de tu vida mi palabra. Amén. Eso es lo que Dios está diciendo. Si Jehová no edifica la casa, la familia, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. No hay protección divina para una ciudad que se haya edificado sobre valores equivocados. No hay protección divina para una ciudad que se haya fundamentado en antivalores o valores contrarios a la palabra de Dios. Eso lo estamos viendo. Nuestra ciudad está llena de todas estas cosas. Y vemos todas las cosas que están pasando, el descuadernamiento de la ciudad. ¿Por qué? Porque el fundamento no es Dios. El fundamento no es la palabra. A nosotros, al hombre, a ti y a mí, a nosotros nos corresponde impactar nuestra sociedad. Es responsabilidad nuestra impactar nuestra sociedad. Dios ha dicho en su palabra, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Entonces es nuestra responsabilidad impactar nuestra ciudad. Como hombres, como mujeres. Pero como hijos, como padres, es nuestra responsabilidad impactar la vida de nuestros hijos. Y no solamente la vida de nuestros hijos, sino la vida de los hijos de nuestros hijos. De manera que usted tiene que poner allí en el corazón de sus hijos, tiene que colocar el fundamento de Dios, el fundamento de la palabra. Tiene una responsabilidad. Delante de Dios tenemos una responsabilidad. Tenemos que amar, tenemos que cuidar, tenemos que proteger, tenemos que velar por la vida de nuestros hijos. Es una forma de honrar a Dios cuando usted ama y cuida a sus hijos. Si usted no ama, si usted no cuida, si usted no protege, si usted no da la vida por sus hijos, si no forma en sus hijos valores que le aseguren a ellos vivir en victoria todo el resto de su vida, usted no ha honrado a Dios, ha desobedecido a Dios. Pero Dios quiere que nosotros le honremos, en este caso particular, a través del cuidado, de la enseñanza, de la preparación y de la formación de nuestros hijos. Cuando usted está haciendo eso, cuando usted está desbordándose en todas esas cosas con sus hijos, cuando usted le está enseñando, está poniendo en ellos el fundamento de la palabra y le está enseñando a vivir de la forma como Dios quiere, usted está honrando a Dios. Usted honra a Dios con eso. ¿Para cuántos de los que están aquí Dios es Padre? Amén. Gloria a Dios. Quiero que busque un momentico en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías está en la puerta izquierda de Mateo. En el libro de Malaquías, en el capítulo 1, Malaquías capítulo 1, versículo 6, ¿lo tiene? Amén.
Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. O sea, si nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre, entonces tenemos que honrar a Dios como Padre. De la manera como los hijos nuestros honran a sus padres, nosotros tenemos que honrar a Dios como Padre. Y una de las formas que nosotros tenemos de honrar a Dios es a través del cuidado, de la protección, de la formación de nuestros hijos. Usted y yo tenemos responsabilidad delante de Dios por nuestros hijos. Dice, la palabra dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová. La palabra herencia significa lo que tú heredaste, la posesión que Dios te ha dado, el derecho que Dios te ha dado, la responsabilidad que Dios te ha otorgado. Los hijos son herencia de Dios. Los hijos son tus hijos, pero antes de tus hijos son los hijos de Dios. Y tú tienes la responsabilidad de cuidarlos, de enseñarlos, de protegerlos, de prepararlos para que ellos puedan caminar todo lo que les corresponde hacer. Usted tiene que poner fundamentos bien claros. Y yo le voy a decir una cosa, si usted no pone fundamentos claros en la vida de sus hijos, ¿sabes quién se los va a poner? El Señor. El enemigo, el mundo va a poner fundamentos allí en su vida. Entonces, podemos darles a nuestros hijos todo lo mejor, y es verdad. Jesús mismo dice, ustedes siendo malos, sin embargo, saben darle buenas cosas a sus hijos. Y le podemos dar a nuestros hijos las mejores cosas, los mejores regalos, los mejores juguetes, el mejor celular, el mejor computador, la mejor tabla. O sea, podemos darle todo lo que quiera. Y usted puede darle todo lo que quiera y puede tener a sus hijos contentos. Pero si usted no le da lo más importante, que es su verdadera formación, colocando en él el fundamento de la palabra, en vano resulta todo lo que usted pueda hacer por él. Ellos van a aprender a vivir como tienen que vivir y van a aprender a disfrutar de las bendiciones de Dios cuando el fundamento de Dios haya sido puesto en sus vidas por sus padres. Antes de los profesores en los colegios, antes de los maestros en los colegios, antes de los profesores en la universidad, antes de eso es la formación de los hijos dentro de la casa. Usted tiene que formar a sus hijos. Y usted tiene, hermano amado, usted tiene una responsabilidad. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad. Tenemos que dedicarle atención a nuestros hijos. Y Dios habla en su palabra que no solamente tenemos que impactar sus vidas, las vidas de nuestros hijos, sino que tenemos que impactar las vidas de los hijos de nuestros hijos. O sea que delante de usted hay dos generaciones que usted tiene que impactar. La de sus hijos y la generación de los hijos de sus hijos, que son sus nietos. Usted tiene que entender eso. Usted quiere ver días buenos, haga eso, tiene que hacer eso. Dios nos está llamando para que reflexionemos en eso. Usted quiere ver, o sea, nadie le puede garantizar el éxito, la prosperidad, el ver las cosas tal como usted quiere para sus hijos, si no las hace de la manera como Dios quiere. Tiene que poner en sus hijos el fundamento de la palabra. Ahora vamos a mirar algunas cosas interesantes. Pero dice en el versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugadas y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, es decir, de sufrimiento, con afán, con angustia, que esté preocupado por todas esas cosas. Porque a su amado, o sea, aquel a quien Dios ama, a ese le dará ese pan y le dará ese sueño y le dará ese reposo. O sea, cuando nosotros cuando nosotros nos metemos en el propósito de vivir para agradar a Dios, entonces nos convertimos en amados de Dios. O sea, Dios ama a aquellos que le obedecen. El Señor Jesús lo dijo así: si las palabras que yo les digo, ustedes las acatan, ustedes las obedecen, yo le amaré y mi Padre le amará y se manifestará ahí en sus vidas. Entonces, cuando Dios dice, cuando la palabra dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Quién es su amado? ¿Quién es el amado de Dios? ¿Quiénes son las personas que Dios ama? Usted conoce que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios ama al mundo. Pero Dios ama ahora
a ese hijo que le obedece, que cumple su palabra. Ese es su amado, ese es su amigo, ese es su amigo. Jesús dijo: ustedes serán mis amigos cuando hagan lo que yo les mando. O sea, cuando usted obedece a Dios, cuando usted valora a Dios, cuando usted hace en su vida lo que Dios quiere que usted haga, usted se convierte en un amigo de Dios. Usted es un amado de Dios. No es un amado de Dios cuando usted anda por otro lado, en otra dirección, haciendo otras cosas diferentes a las que Dios preparó de antemano para que usted viviese en ellas. Entonces, usted y yo lo que tenemos que hacer es obedecer. Y dice, y aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios, entonces no tienen que preocuparse, hermano. No tienen que preocuparse de dónde va a venir la plata, de dónde va a venir el vestido, de dónde va a venir lo que necesitas, la provisión que necesitas. Cuando nos metamos en eso, cuando creamos verdaderamente y realmente en eso, y hagamos conscientemente todo aquello que agrada a Dios, cuando nuestros pensamientos permanentes sean agradar a Dios, entonces Dios añadirá todas esas cosas. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? El reino, que Dios reine allí en tu vida principalmente. Y en la medida que Dios vaya reinando en ti, entonces Dios reinará en los demás. Tú harás extender su reino, y entonces se cumplirá esto que te dice. Por demás está de más que te levantes de madrugada, que vayas tarde a reposar, que estés angustiado, que el pan que comas sea de sufrimiento, con afán, con angustia. ¿Por qué está de más? Porque Dios a su amado le dará eso que está necesitando, y le dará el reposo, y estará siempre descansado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y entonces dice el versículo 3, en una versión, la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios lo da a quien ama, aún mientras está durmiendo. Mientras está durmiendo, hermano, mientras está descansando, Dios está haciendo ya, Dios está ordenando todas las cosas para que funcionen para su bien. Cuando decides hacer la voluntad de Dios, entonces la provisión de Dios la tienes ahí segura. Y no sabes de qué lado va a venir, pero viene. ¿Por qué? Porque Dios la estaba preparando. Amén. Dios dice en su palabra: Dios ha preparado todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios ha preparado todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Y quiénes son los que lo aman? Los que lo obedecen. Amar a Dios no es solamente decirle: Dios, Padrecito hermoso, Papito Dios, bendito, te amo, Señor. Eso forma parte de eso. Hasta a veces llenos de emociones, llorar, y es bueno. Yo no digo que no llore de la presencia del Señor, no pueda llorar, pero lo que Dios considera como su amor, como el amor suyo hacia Él, es su obediencia. Es decir, puede haber un mudo, hermano, puede haber un mudo, no habla, pero le han enseñado, yo no sé, con el lenguaje ese de cualquiera que se le, y él ha aprendido y obedece a Dios, y no puede expresar a Dios con palabras que lo amen. Y Dios sabe que eso lo ama más que uno que es hablado. Dios mide tu amor por tu obediencia, por lo que tú haces. Gloria a Dios. La clave está entonces en ser amigos de Dios. Deuteronomio capítulo 33, versículo 12, en la versión Dios habla hoy, dice: el amado del Señor vive tranquilo. El amado del Señor vive tranquilo. El Altísimo lo protegerá siempre, vivirá bajo su protección. En la versión Dios habla hoy, Deuteronomio 33, versículo 12, dice: el amado del Señor vive tranquilo. ¿Cómo vive? Tranquilo. ¿Quién es el que vive tranquilo? El amado del Señor. ¿Y quién es aquel a quien Dios ama?
Al que lo obedece. Al que lo obedece. El amado de Dios vive tranquilo. No anda parado. No anda tribulado. Siempre vive confiado. El amado de Dios vive confiado. Muy bien. Gloria a Dios. Dice la palabra que herencia o bendición de Jehová son los hijos. Los hijos son un regalo de Dios. Los hijos son herencia. Herencia, les decía, es algo heredado. Es una posesión, es un bien que Dios te concede. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de lo que, de considerar que los hijos eran una bendición de Dios. Usted puede recordar el caso de Samuel, cuando nació Samuel, de su madre Ana, que no podía tener hijos, y lloró y le rogó a Dios, y Dios le concedió un hijo, y el nombre que le puso fue Samuel, y Samuel significa que Dios lo oyó, de manera que los hijos son una bendición de Dios, los hijos son un regalo de Dios. ¿Cuántos pueden creer eso? Los hijos son un regalo de Dios. Sus hijos son un regalo de Dios. Algo que Dios le dé, ¿usted puede maltratarlo, descuidarlo? No. Si sus hijos son el regalo, un regalo que Dios le ha dado, ¿cómo tiene que tratar ese regalo? O sea, ¿qué hace usted con el regalo que le da una persona que lo ama bastante? Lo cuida, lo guarda, lo protege. O sea, si Dios le ha dicho, si Dios nos dice que nuestros hijos son regalos de Él, entonces tenemos que apreciarlo, tenemos que cuidar. Tenemos una responsabilidad y responderemos nosotros delante de Dios por cada uno de nuestros hijos. ¿Cuántos saben que tenemos que responder por los hijos? Amén. Tenemos que responder por ellos. Tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos, tenemos que llevarlos a la obediencia, tenemos que enseñarles, tenemos que crear un ambiente que impacte la vida de sus hijos. Es tu responsabilidad formar para Dios a tus hijos, instruirlos y bendecirlos. Y debes bendecir a tus hijos. Debes bendecir a tus hijos. ¿Cómo bendices a tus hijos? Lo puedes bendecir de muchas formas, pero fundamentalmente con palabras, con las palabras que tú le hablas a tus hijos. Las palabras que tú le hablas a tus hijos crean en tus hijos una imagen. Las palabras que tú le hablas a tus hijos crean una imagen que van a determinar su identidad y su destino. Lo que tú le digas a tus hijos, seas consciente de ello o no seas consciente de ello, lo que tú les digas establece una imagen en ellos que determinará su identidad y determinará su destino. Y usted puede conocer por los libros y por todo lo que ha visto personas con grandes problemas, y cuando comienzan a indagar la razón, qué fue lo que produjo esa condición en que esa persona se encuentra, generalmente en un alto porcentaje está en las palabras que los padres le hablaron a sus hijos. Entonces usted tiene que hablar palabras buenas. Usted tiene que, si usted quiere, si usted sabe que necesariamente se va a formar una imagen allí en su mente, y esa imagen lo lleve a experimentar la identidad de Dios en él, y que lo lleve a experimentar el destino que Dios preparó para él. Si la familia ha determinado Dios que sean bendecidas en Cristo Jesús, Él dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces nosotros tenemos que crear en nuestros hijos las condiciones para que las bendiciones de Dios realmente se materialicen, para que la identidad de Dios se establezca en él, y para que el destino que Dios ha establecido para él sea una realidad. Y eso lo hace usted con sus palabras, básicamente, lo que usted le habla a sus hijos. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con las palabras que les decimos a nuestros hijos. Yo sé que esto que le voy a decir usted lo ha oído con bastante frecuencia, pero si a usted, a su hijo, le dice que no es nada, que es bruto, que no sirve para nada, que lo único que va a hacer es tal cosa o tal cosa o tal cosa, eso que usted le dijo y que a usted se le olvidó, a las 2 horas se le olvidó que se lo dijo, a su hijo no se le ha olvidado. Y eso se convirtió allí en una imagen.
seré un fracasado, seré un don nadie, soy un bruto, no tengo posibilidades. Eso determinó su identidad y determinó su destino, y caminará en esa dirección. Caminará en esa dirección. Entonces usted tiene que bendecir a sus hijos. Y cuando le digo bendecir a sus hijos, no solamente hijos, que Dios te bendiga, no, usted debe tener como padre y madre tiempo en que se reúna con sus hijos y los bendiga y les hable la palabra. Dios tiene para ti grandes propósitos, no te preocupes, Dios te sacará adelante, tú eres apreciado de Él. La Biblia dice, Dios dice en su palabra, que quien toca tu vida es como si tocara la niña de tus ojos. Sigue adelante, tú eres bendecido, tú fuiste hecho a la imagen de Dios, tú eres la recreación de Dios. O sea, usted tiene que bendecirlo, tiene que hablar de todas esas cosas para que él vaya convenciéndose de que esa es su identidad y que el destino que Dios tiene es bueno para su vida. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Busque un momento para que usted mire la importancia de la bendición. La importancia de la bendición. Busquen el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26. Dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cuál es la imagen que tiene que ser formada? ¿Cuál es la imagen a la cual el hombre, los hijos tienen que acostumbrarse a tener? Que fueron ellos a la imagen de Dios. Si es la imagen de Dios, no puede ser cualquier cosa. Tiene que haber gloria allí en su vida, tiene que haber poder, tiene que haber capacidades. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal. O sea, lo que Dios está diciendo aquí, que esa persona que fue hecha a la imagen de Él es un derrotado, es un destruido, es un don nadie. No es una persona. Dios lo hizo a su propia imagen para que tuviese gobierno, señorío, dominio sobre todas las circunstancias externas. Que no haya nada que no pueda vencer. Esa es la imagen que Dios creó. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y mira el versículo 28, tremendo, dice, y los bendijo Dios. O sea, no hubieran podido cumplir su destino si Dios no los hubiera bendecido. Dice, y los bendijo Dios en el versículo 28 y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios los bendijo. Y a partir de ese momento comenzó realmente su vida de familia. Dios bendijo a Adán y a Eva. Usted y yo tenemos que bendecir a nuestros hijos. Tenemos que hablar palabras de bien sobre ellos. Tenemos que decirles que ellos son la imagen de Dios. Tenemos que decirles que cuando haya dificultades, ellos tienen el poder y tienen el amor de Dios para vencer esas dificultades. Tenemos que enseñarles que pongan su confianza en Dios. Tenemos que enseñarles todos esos valores para que usted tenga descanso y usted pueda ver fructificada su labor. Y usted pueda tener satisfacción en el momento, en el final de su vida. Pero si tú los maldices, entonces ya no es la identidad de Dios la que se está formando en Él, sino la identidad que se está formando en Él es la identidad de un derrotado, de un destruido, de una persona que está medio muerta, de una persona que nada consigue. Es la identidad del diablo. Y todo lo puedes hacer por medio de la palabra. La palabra tiene poder. ¿Cuántos saben que la palabra tiene poder? Amén. No importa en qué circunstancia usted se encuentre y en qué momento la esté diciendo, la palabra siempre tiene poder. La palabra que usted diga tiene poder. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Nuestro vientre se sacia de las palabras que nosotros hablamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios tiene poder. Yo quiero decirle cuál es el plan que el enemigo tiene para usted.
El plan de Dios es bendecirlo, prosperarlo, que usted pueda disfrutar de todos los bienes, que pueda señorearse de toda la obra de su creación, que pueda disfrutar de todas las cosas. Dios dice en su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, deseo que tengas salud, deseo que te vaya bien, deseo que disfrutes la vida, deseo que tengas todo lo que tú deseas. Pero el enemigo quiere lo contrario. El enemigo quiere distorsionar la imagen, de Dios, para que tú no seas lo que Dios ha determinado que tú seas. El enemigo quiere sacarte del lugar que Dios determinó para que tú no estés donde Dios dijo que tú tenías que estar. El diablo desea distorsionar la imagen que Dios creó en ti para que tú no seas lo que Él determinó que tú seas. El diablo quiere sacarte del lugar que Dios determinó para ti para que tú no estés donde Dios quiere que tú estés. Y el diablo también desea apartarte de lo que Él te ha dado como herencia para que tú no la disfrutes. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo, Jesús, vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuántos saben, cuántos creen, cuántos saben ahí en su corazón que Dios quiere vida abundante para usted? Amén. Vida abundante, diga conmigo, vida abundante. Eso es lo que Dios quiere para usted, vida abundante. Pero tenemos que poner ese fundamento, el fundamento de Dios en nosotros. Y vamos a mirar ya la última parte. Dice: los hijos son como saetas en las manos del guerrero. Dice el versículo 5: como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué es una saeta? ¿Qué es una saeta? ¿Una espada? ¿Espada o flecha? Espada, ok. ¿Espada? Te debo la tarea. Busca ahora en el diccionario. Ok, ¿qué es saeta, hermano? ¿Qué es saeta? ¿Qué es una saeta? Una flecha. Los hijos son como flechas en las manos del guerrero. Los hijos son como flechas. Le voy a decir cómo se preparaba en esos tiempos una flecha. ¿Cómo dice, hermano? En el mismo Salmo 127, el último versículo 5. Dice: los hijos son como saetas en las manos del guerrero. Una saeta es una flecha. Las flechas son armas que el guerrero utiliza para defenderse y para destruir. En ese tiempo todavía no había ametralladoras, ni fusiles, ni nada de esas cosas, sino eran flechas, arcos y flechas. Pero las flechas tenían que ser bien formadas y bien preparadas para que pudieran cumplir el propósito de flecha. Las flechas no podían ser de cualquier árbol, ni podían ser de cualquier rama. Las flechas tenían que ser rectas. Si usted coge un arco y una flecha, y la flecha es torcida, y usted está apuntando para darle allá al adorno que está sobre la puerta, pero la flecha está torcida, y suelta la flecha, no le da al adorno, sino que le da a Henry en la cabeza. ¿Por qué? Porque la flecha está torcida. Entonces la flecha tenía que ser recta, tenía que estar totalmente rectecida. Y la gente que iba a preparar las flechas miraban los árboles, miraban las ramas que estuvieran rectas, y entonces en esa rama determinaban que esa rama o esa parte iba a servir como flecha. Entonces, ¿qué hacían? Cogían y raspaban, pelaban la rama, le quitaban todo. ¿Cómo se llama esa protección que tienen? Las ramas reciben su alimentación de toda esa protección verde que está ahí sobre ellas. Entonces ellos, sin cortarla del árbol, le quitaban la protección y la dejaban pelada, y las ramas, por causa de no estar alimentando, entonces se secaba ahí en el árbol. Y cuando ya estaba seca, entonces ellos venían y la cortaban y las revisaban que tuvieran rectecitas, rectas, no torcidas, rectas, bien redonditas. La preparaban bien, le colocaban entonces la punta, que en ese tiempo primero era de bronce y después fue ya de hierro, ¿okay?
y las colocaban en la aljaba. Las iban colocando en una aljaba. Una aljaba era un cilindro de cuero donde se guardaban las flechas. Allí en esa aljaba no se colocaba nada más sino puras flechas. Entonces fíjense la imagen que Dios tenía de los hijos. Los hijos son como flechas guardadas en las aljabas para que en el momento en que se requiera el guerrero pueda utilizarlo. El guerrero, el que va a disparar esa flecha es Dios, pero los padres tienen la responsabilidad de mantener en rectitud a sus hijos. Y ahí en la aljaba, donde no entra nada más sino la flecha, ese es su lugar de reposo. Las flechas están o en la aljaba, o en el arco, o en el aire dirigiéndose al objetivo. Entonces, mientras no estén en el arco, mientras no estén en el aire diciendo disparadas, están guardadas ahí en la aljaba. Los padres tienen que preparar a sus hijos en rectitud, tenerlos ahí bien guardados, bien protegidos, bien formados, para que en el momento en que Dios necesite lanzarlos, Dios los pueda lanzar. Y los padres tienen que confiar que Dios sabrá lanzar a sus hijos al objetivo que Dios tiene preparado para cada uno de ellos. Amén. Amén. Por eso Dios utilizó esa imagen de la saeta y dijo: bienaventurado es el hombre que llenó su aljaba de ellos, de flechas, de saetas. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado el padre que prepara bien a sus hijos, no lo avergonzarán, serán su respaldo cuando lo necesiten y serán usados por el valiente, o sea, por Dios, cuando sea necesario. Amén. Den un aplauso a Los jóvenes de esta iglesia tuvieron un campamento juvenil por fuera de la iglesia, por allá en Turbaco. Estuvieron reunidos los días viernes, sábado y se presentaron hoy de esa casa finca al servicio. Pero allí en medio de ese campamento resultaron cosas. Dios le dio a los pastores, a la pastora Jennifer, el nombre del campamento. Le dijo: el nombre del campamento será Equipados para llevar su gloria. Y Jennifer, mi hija, la pastora de los jóvenes, y Ricardo, su esposo, me han hablado de las cosas que ocurrieron allí y que ellos quieren dar, y que algunos de ellos quieren dar testimonio de lo que pasó allí en sus vidas. Dios está cuidando sus vidas, así que de manera que vamos a oír ahora el testimonio de ellos. Buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Antes de continuar con los testimonios que estamos seguros van a edificar nuestras vidas aún más, queremos en nombre del Ministerio Juvenil darles a todos las gracias por haber contribuido con las actividades que realizamos para recolección de fondos. Los jóvenes se esforzaron muchísimo en solidaridad con otros jóvenes que no tenían recursos para costear el campamento. Recogimos una suma bastante importante, pero fue gracias a lo que el Señor puso en sus corazones. Casi que el 70% de los jóvenes no contaban con recursos y pudieron ir. Ningún joven se quedó sin ir al campamento. Todos recibieron lo que el Señor había determinado para ellos durante ese tiempo, y aún trajimos dinero de regreso para ofrendar en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Entonces, en nombre de cada joven, queremos darle un aplauso al Señor por sus vidas. Somos una iglesia de amor. Llamamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, y esto ha sido evidente con relación al campamento y a la posibilidad de que el 100% de los jóvenes que disponían en su corazón y pudieran hacerlo sin ningún límite económico. A Dios en la gloria, y a ustedes muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con los testimonios de los jóvenes.
Vamos a recibir con un aplauso a ellos también. Estoy un poco bronca, así que por favor me disculparán si no me entienden. El campamento se llama Equipados para llevar su gloria. Pues realmente la presencia del Espíritu, me escuchan todos, ahora sí, ya equipados para llevar su gloria. Pues pudimos sentir todos los jóvenes que estábamos en ese lugar, que la presencia del Señor estaba en cualquier movimiento que nosotros hiciéramos, en cada dinámica, cuando estábamos todos unidos, almorzando, era algo muy lindo y muy hermoso. Pues en mi parte personal, como testimonio, a veces yo iba con una pasión de buscar de Dios, porque yo a eso iba al campamento, porque quería tener como una intimidad más con Dios, y Dios pudo sanar tantas cosas que tenía en mi corazón que pronto a Él no le agradaban. A veces Dios necesita que nosotros le digamos que hagamos tantas cosas. Nosotros hacemos las cosas, pero a veces Dios necesita que nosotros nos humillemos delante de Él y le digamos: Señor, aquí está mi vida y yo te la entrego a ti. Cuando nosotros decimos eso, y créanme que lo experimenté, yo lloré y le dije: Dios, aquí está mi vida. Y créanme que Dios me respondió de una manera muy maravillosa y Dios se tocó mi corazón. Y sé que ahora en adelante voy a ser diferente y voy a mejorar cada día más por lo que Dios hizo en mi vida, porque me regaló palabras de aliento, porque nunca me dejó sola. Y hicimos devocionales, me acuerdo mucho de Josué, capítulo 1, para los que quieran buscarlo, del 1 al 9, donde hablaba que tenemos que esforzarnos, ser valientes. Y pues algo que aprendí es de que no debo temer a las personas que de pronto, en la edad de que nosotros estamos como jóvenes, nos da pena: ay, que tú eres cristiano, es que quiero la moda, mis amigas, con todas aquellas cosas. Entendí que no importa lo que ellas puedan pensar, lo importante es lo que Dios tenga el concepto de mí, que yo quiero adorarles, el concepto que Dios quiere tener. Necesitamos el concepto de aquellas personas, sino el concepto que Dios tenga de nosotros mismos. Y me siento orgullosa de ser cristiana y me siento orgullosa porque tengo a Dios en mi corazón. Amén. Amén. Voy a dejar con otro testimonio y espero que haya tocado sus corazones y que fue algo muy chévere y que todos los que colaboramos y todo eso realmente lo hicieron por una buena causa, porque pudimos recibir todos los jóvenes de Dios. Amén. Amén. Y algo que les iba a decir es que último, uno puede adorar, pero créanme que adoramos hasta con el rallador de la cocina. Créanme que sí, cogimos la guacharaca, tambor, todo, y Dios se movió aún ahí con el rallador, con los instrumentos que teníamos. A veces no son tantas las cosas que tenemos, a veces nada más con tener la voz, a veces si no tenemos la mejor voz o cualquier cosa, le decimos palabras y Dios nos va a escuchar y Él lo va a cumplir. Amén. Bueno, es mi primera vez a un campamento no cristiano, pero sí con la iglesia. Fue una experiencia muy, digamos que muy emotiva para mí, porque digamos que tuve una intimidad con Dios que hace tiempo no la había tenido antes. Digamos que conocí muchos problemas y defectos que tenía, que no sabía que estaban ahí, y que gracias al campamento y gracias a los pastores y a cada uno de los monitores me pude ir dando cuenta de en qué situaciones debo mejorar en mi vida. Y ahora sé que de pronto tengo que ver a Dios más como un padre que como un amigo, que era una de las cosas que yo veía. Que tengo que digamos que ser, como decía Carlos, que digo que fue una de las palabras más importantes para nosotros, especialmente para mí, que fue la de Josué, que es arriesgarse a diferentes cosas en la vida, pero para servirle a Dios. Digamos que también la relación con digamos que yo comparto mucho con Carmen, con Carmen y con Carolina, pero esta oportunidad me dio como para vincularme también con los demás jóvenes, y fue una experiencia muy bonita porque digamos que
todos somos hermanos y todos, ¿cómo se llama? Al fin y al cabo fuimos allá por una sola causa y fue por encontrarnos con Dios y seguir su camino. Buenos días. Pues lo que yo sentí en este campamento fue un cambio. Pues yo vi que Dios me amaba más de lo que yo creía. Y que siempre debo estar como así sea cualquier prueba que nos ponga, siempre debemos estar ahí porque debemos saber que por cada prueba nos ama más y quiere que nos acerquemos más a él. A mí me tocó mucho la historia de José, que a pesar de que a él lo vendieron, lo tenían como sirviente, lo metieron en la cárcel, lo traicionaron los hermanos. O sea, él seguía ahí orando a Dios. Él sabía que algún día él iba a tener su recompensa. Y pues yo no veo la hora para que ya venga el otro año, para que me inviten al otro campamento. Y pues los jóvenes que no fueron a este campamento, o sea, que Dios los toque para que puedan ir al otro. Muy linda, la experiencia que yo en este campamento fue muy linda porque conocí a gente que veía en la iglesia pero no la conocía así de tanto, no hablaba tanto con ellos, pero el campamento me recibieron más. También viví la experiencia de sentir que Dios me hablaba a través de los pastores como cuando predicaban. Tuve la experiencia de que lloré porque sentí que el Espíritu Santo estaba conmigo, muchas cosas muy lindas, muy chévere. Bueno, mi experiencia fue de ayer, el último día, todos nos reunimos, las mujeres, y fue el testimonio de la pastora, o sea, fue un testimonio que a todas las mujeres nos movió, fue un testimonio que, o sea, del pastor Ricardo y la pastora, ese testimonio de que a todos nos mueve, todos nos guían a seguir orando, a seguir creciendo en Dios y a seguir creyendo de que Él puede más que todos nosotros, todas las fuerzas de nosotros, aunque también hubo mucha dificultad. Unos estuvieron enfermos, otros estuvimos súper enfermos ayer, otros nos trasnochamos, estuvimos toda la noche orando por la sanidad de personas que estuvieron enfermas, y Dios se movió a pesar de todas las dificultades que tuvimos. Dios estuvo ahí con nosotros, a pesar de que algunos no querían ir, otros, pero Dios estuvo ahí. Dios estuvo guiándonos, protegiéndonos siempre, y es una bendición a pesar de que hubo mucho en contra, pero hubo mucho a favor de nuestra vida. Y personalmente uno de aquí en adelante puede ser mejor persona, puede ser Hola, mi nombre es Eva, tengo 13 años. Y pues a nosotros nos mandaron, o sea, en una de las pruebas a decorar nuestro cuarto, y nosotros pusimos objetivos, o sea, ¿por qué vinimos por acá? Y algunas personas dijeron muchas cosas, pero lo primordial, o sea, por lo que muchas personas quisieron ir, fue más por buscar un cambio, porque, o sea, uno puede decir, sí, yo quiero a Cristo, Cristo me quiere, ajá, y
O sea, es como que decir más allá de eso, no, Cristo no me quiere, Cristo me ama. Y eso muchas personas no lo sabían. Yo en la mañana me empecé a sentir mal. Luego me desmayé y caí en la piscina. Le pegué a él en la cabeza con una silla. Y yo, la verdad, no me acuerdo, o sea, no sé qué pasó. Y luego la pastora me dijo que tenía fiebre de tener casi 40 grados. Y yo como que, uy. Y la pastora me dijo algo que de verdad, o sea, parece cierto, o sea, es cierto. Que simplemente cuando el diablo o el enemigo sabe que aquí se está moviendo o que en ese sitio se está moviendo el Espíritu Santo, el diablo no se va a quedar riéndose, él va a querer atentar. Simplemente también muchas personas estaban súper enfermas, o sea, no era solamente yo. Y, o sea, las personas nos apoyamos mutuamente y simplemente decíamos, yo soy sana en el nombre de Dios, tú eres sana en el nombre de Dios, nosotros somos sanos, clase de castellano. Y pues así, y pues un día, en la primera noche, a nosotros hicimos un servicio, como cualquier servicio de siempre, pero yo me senté y me puse el pelo y me agaché así. Y pues luego mi prima, María Isabel, también se sentó al lado mío. El pastor Edgardo estaba orando por todos nosotros. Y luego llega para donde nosotras dos y nos dice, yo no tengo que decirles, el Espíritu Santo está hablando con ustedes. Y nosotros, o sea, ese día nosotros lloramos de una manera, o sea, y no es solamente las lágrimas que se puedan ver, es el cambio que se sintió desde ese día. Y la verdad es que, o sea, no es casualidad de que las personas que ya hemos ido al campamento hayamos ido al campamento. No es casualidad que de pronto algunos hayan sentido la presencia de Dios. Que algunos de pronto se hayan sentido acompañados como nunca se han sentido. Porque si uno va a un campamento es para buscar un cambio. Y eso todos lo pueden encontrar. O sea, si yo pude sentir al Espíritu Santo teniendo 13 años, cualquier persona también de mi edad, o mayor o menor, puede sentirlo. Y sinceramente es que, o sea, busquen a Dios porque Dios también los está buscando a ustedes. No es solamente como que yo voy a la iglesia los domingos, sí, yo escucho, ay, yo me estoy quedando dormida, mi mamá me trae, pero yo no quiero venir. O, ay, yo soy cristiana, pero no se lo puedo decir a mis amigas porque después yo soy de la monja, pero no sé qué. No, es simplemente, sí, yo soy cristiana. ¿Por qué soy cristiana? Porque a mí no me importan mis amigas, porque esas no son amigas. O sea, a mí no me importa que puedan pensar las personas que están a mi alrededor, porque si yo escondo el hecho de ser cristiana nada más por mis amigas, o sea, yo tengo un amigo más grande. A todos los jóvenes que están aquí, lo que de pronto no algo que siento en mi corazón de decirles es que todos venimos transformados, todos estamos transformados y estamos tocados. Y nosotros no queremos que solamente se quede con los jóvenes que fuimos al campamento, jóvenes que no fueron al campamento, que se encuentran en este lugar, jóvenes que de pronto no han venido grupos de jóvenes los sábados. Yo les digo, arriésguense, sean valientes, porque Dios busca jóvenes que quieran adorar. Dios busca jóvenes que se arriesguen a hacer las cosas por Él. Y yo sé que Dios a todos se los va a recompensar. Así que jóvenes los invitan para que se arriesguen. Y los que venimos del campamento, venimos llenos porque estamos, ¿qué? ¡Equipados!